Bueno, mostrarle un banquito que hice, bastante simple. Utilicé como losa, o sea, como para sentarme, hice una pequeña losa de pedazos de mármol que tenía roto. Los puse todo dado vuelta, los encofré, los dejé medio marcaditos, los encofré con madera. Esto lo hice en el suelo, con un nylon arriba, donde no hubiera pasto. Y del lado, sería de arriba, esto quedó mirando para el suelo, ¿no? Del lado de arriba le agregué cemento, unos 6 centímetros más o menos. Lo rellené, lo dejé secar 3 días más o menos y me quedó la pequeña losa, ¿no? Tiene pequeños tiene alambres, tiene entre medio, no tiene hierro porque no tenía en ese momento, pero como esto no queda suspendido no hay problema, ya que va apoyado sobre los ladrillos blocks. Como verán, es muy fácil acomodar ladrillo blocks, pone 4 ladrillos, de 13 son, apoyados nivelados, y 2 en cada orilla parados. Este ladrillo block que está parado lo tuve que bajar un poco para que quedara nivelado y apoyara bien el banco. ¿Qué más? Básicamente eso, lo traté de nivelar y bueno, quedó bastante firme. Haciendo 2 ladrillos de block de 13 te queda una altura bastante buena para hacer un banquito en el suelo. Ahora lo tengo que sacar porque como no le puse cemento lo voy a sacar. Le voy a hacer una pequeña carpetita abajo, les voy a apoyar los ladrillos y le voy a poner también una junta. ¿Sí? Para que quede igual acá porque él también está apoyado, así que bueno, les voy a mostrar eso ya cuando finalice. Es algo bastante simple que no tiene no tiene ciencia directamente, pero bueno, una buena idea para sobre algunos ladrillos block, cómo acomodarlos y armar un banquito para tener afuera. Consejo: si van a hacer cemento en un balde, no quieren ensuciar, simplemente quieren tener todo el cemento realizado y bueno, lo quieren hacer más o menos lleno, va a ser más difícil mezclarlo si lo hacen lleno. Entonces yo lo puse, le fui agregando cemento. En mi caso le agregué 8 de cemento y 25 de arena, cucharadas, ¿no? O sea, 3 por 1. Pero puse las 8 de cemento y le agregué 8 de arena, mezclé. Después le seguí agregando arena 5 más y mezclé y después le agregué el resto. Y entre medio le iba agregando agua. Esto lo hice para que pueda mezclar todo, hacer la mezcla completa y no me quede abajo el cemento y no se termine de mezclar bien. Pequeño tips, bastante básico, pero bueno, a lo mejor les puede servir. Acá pueden ver un poco, ya saqué el banquito. Pueden ver cómo está acomodado, lo saqué para, como les dije recién, acomodarlo, ponerle cemento, ya que está acomodado así nomás, pero ve cómo está puesto, los ladrillos. Es para tener una mejor vista de cómo está acomodado. Voy filmando y mostrando algunas partes de lo que voy haciendo. Bueno, ya lo tengo más centrado. Le he puesto cemento abajo y ahora le estoy haciendo la junta. Estos ladrillos que son los que están parados a la orilla, le puse más cemento abajo para que queden más altos, cosa que cuando le ponga la junta esa, el otro ladrillo queda a nivel. Porque si esto lo dejo más bajo y le pongo la junta, cuando le ponga el ladrillo va a quedar más alto. Bueno gente, ya terminé de acomodar este banquito, y le puse su cemento. Quedó bastante bien con la junta, también le puse abajo, lo pegué abajo. Así que bueno, solo falta limpiarlo y bueno, rellenar esa tierra en la parte de los huecos, quedó parejito y nada más. Así que bueno, este video simplemente muestra cómo hacer un banquito para el jardín con cosas que uno tiene a mano o con casi nada de dinero. Y bueno, así lo muestro como yo lo hago. Gracias.